Por compuperiquito.com recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Cinco fallecidos y 146 infectados, nuevas cifras del COVID-19 en el país, es un titular de El Carabobeño. Dos nuevas muertes para totalizar 5 y 146 infectados de todo el país son las cifras que suministró Delcy Rodríguez la noche de este jueves. Dos hombres de 63 y 64 años residenciados en Miranda y en Trujillo son las nuevas víctimas del COVID-19 en Venezuela. Delcy Rodríguez presentó este jueves el balance de los casos del nuevo coronavirus COVID-19 en el país, con 2 nuevos contagios y 2 personas fallecidas, para un total de 146 personas infectadas y 5 muertos, reseñó Telesur. Desde el Palacio de Miraflores, la funcionaria indicó que los 2 nuevos casos son del estado Trujillo. Un paciente masculino de 64 años, quien falleció tras ser contagiado por su hijo, la segunda persona confirmada con el virus, quien arribó al país tras viajar a Ecuador y Perú. Según Rodríguez, la persona fallecida tenía varias enfermedades de base, como hipertensión y diabetes, y además era fumador. Rodríguez también notificó la muerte de uno de los primeros casos de contagios detectados en el país, un hombre de 63 años del estado Miranda y que estaba en terapia intensiva. Venezuela tiene una curva aplanada, según la funcionaria, pero reiteró el llamado a la reflexión, pues Venezuela tiene una extensa frontera con Colombia que posee una curva exponencial. 5 personas están en terapia intensiva, pero la cifra de recuperados, Rodríguez la ubicó en 29%. Así, 146 personas en total es la cifra oficial, 5 fallecidos es la cifra oficial. Y yo quiero leer un informe que hace Transparencia Venezuela sobre el tema del coronavirus en nuestro país. Dice Transparencia Venezuela: vacíos de información impiden conocer el verdadero alcance del coronavirus. A través de un comunicado, alertó Transparencia Venezuela que existen muchos vacíos de información que impiden a la población conocer el verdadero avance del coronavirus. Todo se ha dejado en manos de portavoces partidistas que mezclan sus informes con consignas y denuncias de supuestas conspiraciones. La ONG también dijo que solo han sido declaraciones o anuncios para dar a conocer cifras, sin permitir que periodistas de medios independientes tengan la oportunidad de hacer preguntas para contrastar la versión del gobierno. Y luego hace Transparencia Venezuela 14 preguntas, de las cuales varias de ellas son muy pertinentes. La primera, por ejemplo, es ¿cuántas pruebas se están realizando al día? Aquí dice Luis Carlos Díaz, dice el periodista Luis Carlos Díaz en un tuit, que según la ONU, en Venezuela se están realizando menos de 100 pruebas, menos de 100 al día para los 20 días que llevamos de cuarentena. La cuarentena solo compra tiempo, ha sido bien usado, ¿cómo? Se pregunta Luis Carlos Díaz, pero estas no son las preguntas de Transparencia, pero ciertamente Luis Carlos Díaz nos da este dato: menos de 100 pruebas al día. Con menos de 100 pruebas al día, ¿cómo saber que todos los casos están siendo evaluados? Más cuando, ahora les muestro un titular de The Times, un periódico inglés, nos dice 100.000 pruebas de virus al día. Inglaterra va a realizar 100.000 pruebas contra el coronavirus diario. Si en Venezuela se están realizando 100 pruebas diarias, ustedes comprenderán la diferencia. Gran Bretaña es un país grande, pero no mucho más grande que Venezuela. Es más o menos el doble de la población, unos 60 millones de personas. Las preguntas. Vuelvo con las preguntas de Transparencia Venezuela. Visto que se ha indicado que existen pruebas PCR y los test rápidos chinos, aclarar qué tipo de pruebas se están aplicando, cuántas muestras reciben, cuántas se procesan al día, cuántos de estos resultados son reportados y a quién se reportan estos casos. ¿Por qué los laboratorios privados no tienen autorización para hacer el diagnóstico por PCR, pero sí se hacen pruebas rápidas en las comunidades? ¿Cómo se registran estos resultados?
¿Cuántos médicos, enfermeros, técnicos y personal de la salud están enfrentando la pandemia en el país? ¿Cuántos casos estiman que se registrarán en el país y cuándo se produciría el pico de la pandemia en Venezuela? ¿Cómo funcionan las pruebas en el interior del país? ¿Cómo es posible? Y esta es una pregunta muy interesante. ¿Cómo es posible que haya estados que registren un solo caso? ¿Quién contagió ese caso? Bueno, son los hombres de la isla de Pascua, pues. O sea, ustedes saben que en la isla de Pascua hay una persona contagiada con coronavirus y la gran duda de la ciencia en este momento es cómo se contagió ese señor a 5.000 kilómetros de mar abierto en su alrededor. Bueno, es una pregunta que se puede hacer también en la OMS en el caso de algunos hospitales venezolanos, algunos estados venezolanos. ¿Cuánto dinero se invirtió en la dotación y acondicionamiento de los hospitales Centinela para atender la emergencia? Estos hospitales están funcionando al máximo de su capacidad. En particular, pueden ofrecer un balance de la situación de los hospitales de Coche, Lídice, El Algodonal y Pérez de León II. ¿Cuándo difundirán una lista por parroquias y municipios que precise los centros donde deben acudir los pacientes que muestran síntomas? ¿Cuándo publicarán el boletín epidemiológico? Esto es importantísimo, tal como hacen todos los países para informar sobre el avance de las epidemias. ¿Por qué los pacientes positivos son visitados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y las Fuerzas de Acciones Especiales, situación que los expone a la criminalización y discriminación de sus vecinos? Transparencia dijo que en este caso la opacidad y el silencio informativo pueden costar vidas humanas y provocar una tragedia sin precedentes en la historia de la República. Son las 6:38 minutos. La prensa mundial hace todo el balance de la crisis económica que tiene que ver con el coronavirus. Así, por ejemplo, The Economist dice un cálculo horroroso, la dura elección entre vida, muerte y la economía. El país, el mazazo de la crisis, 900.000 empleos destruidos en 14 días. Wall Street Journal. Las solicitudes de desempleo llegan a 6,6 millones. Pérdidas sin precedentes de empleo se aceleran a través de Estados Unidos, dice el New York Times. Y The Dallas Morning News, Jobless Claims Skyrocket, o sea, se elevan hasta el cielo las demandas por desempleo. Y así, toda la prensa internacional tiene como principal preocupación la del desempleo que está generando en este momento la pandemia del coronavirus. Mientras tanto, nosotros, como ya les decía, a las 6:38 minutos de la mañana, 6:39 ya, tenemos preocupaciones más aterrizadas. Si ustedes ven Twitter a esta hora, dos de las etiquetas fundamentales son Maracaibo y apagón. Y las palabras, por supuesto, casi que ya son sinónimos. Maracaibo sin luz hace 32 minutos. Alguien puede decir si sabe algo o si en algún sector ha llegado. Dice Maracucho 41 y sigue Maracaibo aguantando la pela. El castigo y la humillación en la oscuridad no salen de un apagón. Sin luz, Venezuela, 3 de abril. Si miran el numeral apagón, mientras tanto, vamos con el numeral apagón. Twitter también, la tendencia apagón, tiene también que ver, por supuesto, con la capital zuliana, que está en un nuevo apagón desde hace unas 2 horas. No me termina de cargar la página, así que mientras tanto les doy los créditos. Soy Pedro García Otero, estos titulares de la mañana de RCR 750M. Trabajaremos para ustedes en esta media hora, junto conmigo, Jaime Nestales en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información y César Arteaga en los controles. Lenín Danieri también hace referencia al apagón y dice, no, bueno, esto no lo puedo leer, aquí dice Francisco Rodríguez, esta cuarentena no tiene sentido de esta forma, sin luz, apagón con el sentido del humor. Bueno, nada, desde las 4 a.m. otro apagón deja el 80% del Zulia sin servicio eléctrico. No hay forma de sobrevivir a esta pandemia llamada Maduro y su combo. Lo han destruido todo 3 de abril, dice un señor que se llama Roberto Boscán, mientras otro que se identifica como Fran Bosch dice, apagón es rudo y fuerte lo que padece y ha padecido Maracaibo en Venezuela, tierra de donde ha salido mucho petróleo en toda la historia, y hoy vive en el completo abandono sin servicios, en medio de la miseria, lidiando con la pandemia y con el ocultismo del socialismo ladrón. Cambiamos el tema, porque obviamente el COVID-19 es el gran tema mundial, pero saben ustedes que ayer fueron detenidos 3 colaboradores más de Juan Guaidó, presidente interino reconocido por 59 países. Dice Juan Guaidó,
emite alerta internacional por amenazas del régimen contra su familia y su equipo. El despacho del líder opositor y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, emitió un comunicado para advertir sobre las amenazas que ha recibido en contra de su vida, su familia y la de su círculo más cercano. Lo que hay detrás de todo ello es la retaliación política por parte del régimen de Nicolás Maduro al enviar la operación Tuntún como parte de la furia bolivariana a los colaboradores y equipos de trabajo del presidente Juan Guaidó. Dice el comunicado, hasta ahora son 10 los miembros del equipo del presidente encargado que han sido secuestrados. Los últimos de ellos son Demóstenes Quijada y la asistente Mauri Carrero. En el primero de los casos, con la presencia de su esposa y su hijo menor de 8 años de edad, con la excusa de que se encontraban en una operación motivada por el COVID-19. Lo que hay detrás de todo ello es la retaliación política de parte del régimen Nicolás Maduro al enviar la operación Tuntún como parte de la furia bolivariana a los colaboradores y equipos de trabajo del presidente Juan Guaidó. También ha dicho Guaidó que ante la alerta sanitaria que vive Venezuela por el brote del nuevo coronavirus, y esto lo dijo anoche, exigió nuevamente a través de un comunicado la colaboración y el apoyo de la Fuerza Armada para conformar un gobierno de emergencia nacional. Venezuela se acerca peligrosamente a una catástrofe humanitaria. Requerimos con urgencia conformar un gobierno de emergencia nacional ajustado a la Constitución y con reconocimiento internacional para salvar al país de una tragedia mayor, rezan las primeras líneas del comunicado. Noticia de anoche, noticia de última hora, el Reino Unido anunció el envío de un buque de guerra al Caribe. Se trata del RFA Argus, una enorme nave que puede ser convertida en barco hospital, pero que al mismo tiempo cuenta con armamento. Los movimientos tienen lugar un día después de que Estados Unidos anunciara un despliegue aeronaval en la región para cortar los vínculos del régimen venezolano con el narcotráfico. Días atrás, Francia había informado del envío de una nave de la misma naturaleza, el Dixmude. La Marina del Reino Unido anunció este jueves el envío de un buque de guerra al Caribe con un doble propósito: apoyar a sus territorios de ultramar durante la temporada de huracanes, pero de ser necesario también reforzar los esfuerzos del país contra el coronavirus. Francia había realizado un anuncio de la misma naturaleza el 26 de marzo, enviar un buque al área donde están localizadas las Antillas francesas y la Guayana francesa. El envío del Reino Unido tiene lugar, además, un día después de que Estados Unidos anunciara un importante despliegue aeronaval en la zona en el marco de un operativo antinarcótico centrado en los vínculos del régimen venezolano con el tráfico de drogas. Ayer, Alemania apoyó el llamado marco de transición democrática. También lo apoyó el Reino Unido. Se suman hacia Portugal, Letonia, y Austria, que han hecho lo mismo. Mientras tanto, el Grupo de Lima también emitió un comunicado apoyando el plan de Estados Unidos para la transición en Venezuela. Apreciamos también la importante propuesta de Estados Unidos de América, para la transición democrática en Venezuela, para la formación de un gobierno de transición, dice en una declaración suscrita por 11 países, más el líder opositor Juan Guaidó, a quien el grupo reconoce como presidente encargado de Venezuela. Bueno, el Grupo de Lima son más miembros, son 17 miembros. Es interesante que no haya 17 votos, ¿no? Mientras tanto, España se separa. España vuelve a quedar en una posición peligrosamente ambigua, a mi parecer, muy ambigua. Vuelven a la ambigüedad marcada por un gobierno que está muy débil por el tema del coronavirus y por un gobierno que sin duda tiene una influencia muy grande de Podemos, y ustedes saben cuál es el origen de Podemos. Yo solo espero que esa ambivalencia, que esa ambigüedad no sea el hecho de que el gobierno de Pedro Sánchez también está manchado por la corrupción que salió abundantemente de Venezuela, sobre todo hace 2 décadas, en la primera década del siglo. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha emitido el jueves un comunicado sobre la propuesta estadounidense de un gobierno de transición para Venezuela, que se limita a señalar que la ha examinado con interés, pero no expresa apoyo a esta iniciativa. En cambio, lo que hace es insistir en su apuesta por una solución negociada, dirigida por los propios venezolanos, que permite una salida de la crisis mediante la celebración de elecciones presidenciales y legislativas con plenas garantías democráticas. Vuelve a hablar para marear la perdiz, porque de verdad, y detrás de esto tiene que estar el señor Borrell.
Para marear la perdiz vuelve a hablar del mecanismo de Oslo, que como saben ustedes fue el que produjo las negociaciones de Barbados el año pasado y que ha sido completamente abandonado, no solo por la parte de la oposición, sino también por la parte del régimen de Nicolás Maduro. Mientras tanto, la respuesta de Maduro a la operación antidrogas de Estados Unidos en el Caribe dice: la furia bolivariana está lista y preparada. El líder chavista volvió a mencionar el concepto que lanzó el pasado fin de semana antes de que cuadrillas rompieran la cuarentena del coronavirus para salir a pintar amenazas a opositores en sus casas. Ahora dijo que la ira puede llegar hasta el último rincón, ha dicho Nicolás Maduro. Mientras tanto, Diosdado Cabello, pues lo tengo por aquí, no sé si lo tengo así, aquí está, la amenaza de Diosdado Cabello, dice: si aquí ponen un pie, vamos por los señores que han pedido invasión. Si ponen un pie aquí, vamos por los señores que han pedido invasión, dijo Diosdado Cabello. Esto lo dijo, por supuesto, en el programa Con el Mazo Dando. Son las 6:48, me quedan muchos titulares, bastantes titulares y poco tiempo para leérselos. Rusia deplora, dice, condena maniobras de Estados Unidos en el Caribe, dice Últimas Noticias, órgano de propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela contra Venezuela. Estados Unidos tiene como objetivo aprovecharse de la situación epidemiológica en Venezuela para realizar un golpe de Estado, declaró este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esto lo dijo la vocera María Zaharova, la vocera del Kremlin. Consideró totalmente ilógicos los argumentos para lanzar la mayor operación antidroga conocida en los últimos 30 años con el supuesto propósito de castigar infractores, entre los cuales Estados Unidos sitúa ahora dirigentes venezolanos, aunque su aliado Colombia sea el mayor productor y distribuidor de estupefacientes del mundo. Obviamente es la misma respuesta que tenía Venezuela planteada. Vamos a hacer una serie de titulares sobre el coronavirus también. Pero antes que eso, 6:49, tenemos que dar la buena noticia, y ya lo tenía para el comienzo del programa, pero se me pasó, entre tanto titular que tengo para leerles en este ratico, que el tribunal liberó al periodista Darvinson Rojas este 2 de abril, este es un titular del Pitazo, había sido detenido el pasado 21 de marzo por informar acerca de la propagación del coronavirus en Venezuela. La liberación con medidas cautelares se dio este 2 de abril, a pesar de que hace 10 días habían sido consignados los documentos requeridos ante el juez. No se sabe, yo la verdad no he visto cuál es el estatus de Darvinson Rojas, pero si lo liberan con medidas cautelares no se trata de una liberación, sino una excarcelación, y probablemente tendrá que limitar grandemente, y esto es una restricción muy seria en el caso de un periodista, su capacidad de movilización y su capacidad para informar. Entonces no se trataría de una liberación, sino sencillamente de una excarcelación. Y entonces la injusticia se mantiene. 6:50, 2, 3, 4, 5, 6 titulares más les voy a leer en 4 minutos. España registró 932 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas y superó por primera vez Italia en cantidad de contagios. La cifra diaria de decesos descendió por primera vez en la semana, aunque muy levemente. El total de fallecidos llega a 10.935 desde el comienzo de la pandemia, y el de infectados subió a 117.110. Ayer el doctor Fauci, este famoso epidemiólogo que al primer momento no atendió Donald Trump y ahora atiende, decía que es importante usar mascarilla todo el tiempo en la calle, no tanto para no ser infectado, sino para no infectar, hablando de los asintomáticos. Entonces, ahí el gobierno de Nicolás Maduro se ha notado, digamos, un triunfo. Si la mascarilla funciona, la OMS ahora también reconoce la importancia de la mascarilla. Nueva York está exigiendo mascarilla en los espacios públicos, y Estados Unidos, justamente hablando de Nueva York, registró la cifra diaria por coronavirus más alta del mundo en un día, 1.169 personas. El total de infectados se elevó a 245.573 y el de fallecidos supera los 6.000 personas. La Casa Blanca estudia pedirle a todos los ciudadanos, lo que yo les decía,
que se cubran el rostro para evitar el contagio. Un titular más sobre coronavirus. Fallece en Ecuador la exdirectora del Hospital Central de Barquisimeto. Ayer murieron 3 médicos venezolanos en el exterior, víctimas del coronavirus, los 3 muy conocidos, entre ellos el doctor Isaac Abadí, un neumonólogo venezolano muy conocido. Ahora, fíjense ustedes, la directora del Hospital Central estaba en Ecuador. ¿Por qué? Otra médica expulsada de su país por la mala política del régimen bolivariano. Dice la prensa de Lara, el gremio médico de Lara está de luto. La anestesióloga y exdirectora del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, Lil Gisela Montes Mendoza de Pargas, falleció en Ecuador tras permanecer varios días en la unidad de cuidados intensivos. La reconocida médica de Barquisimeto contrajo el virus del coronavirus en Guayaquil, Ecuador, donde trabajaba en uno de los hospitales más grandes de esa importante ciudad. Vivía allá con su familia y la situación de Guayaquil empieza a ser realmente desesperada por el brote del coronavirus. Hay mucha gente que dice que los guayaquileños no hicieron caso a la enfermedad hasta que la tuvieron encima, y bueno, los sistemas de salud están absolutamente colapsados, y es un buen recordatorio lo que pasa en Guayaquil de la importancia de que nosotros, gente querida, gente que está en Venezuela, en la medida de lo posible nos quedemos en la casa, porque los países desarrollados no se están dando abasto con esto. Los países con un sistema de salud medianamente eficiente como Ecuador están absolutamente desbordados. ¿Qué podría pasarnos a nosotros? Bueno, hay que tenerlo claro, mantener la distancia. Yo, una de las cosas que más me impresiona es que la gente, el venezolano, no entiende distancia social. O sea, lo único que me ha faltado ver las 2 veces que he salido a la calle en estos días es ver a la gente saludándose con besos. Pero el tema del 1,5 metros, la gente no lo tiene claro, pero para nada. En todo caso, como ya digo, ojalá que el tema de los tapabocas, de las mascarillas, que el confinamiento social desde los primeros días nos ayude a de verdad superar esta tragedia, que nuestro propio aislamiento, porque ya éramos un país aislado política y económicamente, nos ayude a superar esta pandemia sin mayores daños, porque ese es el escenario optimista de una crisis que vendrá muy dura después de que esto termine. El precio del petróleo está en los mínimos históricos, está en $6 el petróleo venezolano, es decir, en este momento es mejor cerrar los pozos, aunque no, los pozos no se pueden cerrar, porque si usted cierra un pozo lo echa a perder, pero reducir mucho más incluso la producción petrolera, porque usted está perdiendo con los costos miserables estos de una empresa que convirtieron en una posilga, que se llama PDVSA. Producir un barril de petróleo está costando 3 veces lo que vale el valor de mercado, o 4 veces lo que vale el valor de mercado de ese petróleo, y entonces no tiene ningún sentido económico producirlo. 6:55, ya me voy. Crucero portugués niega versión del régimen y acusa a la Armada venezolana del ataque. El RCGS Resolute contó que los militares venezolanos, en un intento desesperado por hacer parecer que estaban en agua venezolana, les dispararon y les embistieron varias veces, y resulta que el Resolute aparentemente tiene rompehielos y se lastimó, se dañó el Naiguatá con el rompehielos del Resolute. Esta es la declaración de la empresa Columbia Cruise Services. Según últimas noticias, órgano de propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela, el crucero de Resolute está equipado para ejecutar incursiones rápidas, y estoy seguro de que voy a leer una nota de un periódico prochavista de Curazao que se llama Vigilante. Bueno, esto lo denunció el CEOFAM, dice, tiene a bordo no menos de 6 botes inflables para mover 7 comandos, 42 mínimos para ejecutar incursiones, aparte de suficientes botes salvavidas. Denunciamos al mundo y exigimos a Curazao inspección de este buque forajido. No se sabe si a esta hora el Resolute ya zarpó de Curazao, donde según la versión oficial estaba haciendo pruebas de motor y las tenía que hacer costa fuera, y se encontraba en aguas internacionales. 6:56, que este día 3 de abril de 2020 sea todo lo que ustedes esperan de él. Feliz viernes, feliz fin de semana, aunque no se va a diferenciar mucho del resto de la semana, pero si Dios quiere nos encontramos nuevamente el lunes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.
Este programa fue presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos.